En la Unión Europea, los juguetes deben cumplir con los requisitos más exigentes que garanticen las condiciones de seguridad durante su manipulación por los niños. ¿Cuál es la legislación europea vigente para la seguridad de los juguetes? Los juguetes están regulados por una directiva de aplicación en el ámbito comunitario, que es la Directiva 2009/48/CE. Esta directiva es de aplicación para todos los juguetes que se introducen en el mercado a partir de julio de 2011 y afecta a todos los juguetes con independencia de su origen o modo de venta, incluyendo también juguetes que, por ejemplo, pueden regalarse a través de promociones o de venta online. No debemos olvidar que además existen otras directivas de aplicación a los juguetes o a determinados juguetes que por sus especiales características pueden estar afectados por directivas europeas. Esta directiva permite el libre movimiento de juguetes seguros en todo el territorio de los Estados miembros. A efectos de la directiva europea, ¿qué productos son considerados como juguete? La directiva incluye una definición de juguete, considerando juguete todo aquel producto que está diseñado o previsto para ser utilizado con fines de juego por niños menores de 14 años. El anexo 1 establece una serie de excepciones de productos que no se consideran como juguete. Esto no quiere decir que estos productos no tengan que cumplir sus propias regulaciones, que en muchas ocasiones son muy estrictas, pero en cualquier caso no deberán cumplir con las especificaciones de los juguetes. La inclusión del marcado CE es obligatoria en todos los juguetes que se comercializan en la Unión Europea, pero ¿qué significa realmente el marcado CE en un juguete? El marcado CE informa a los usuarios y a las autoridades competentes de que el juguete es conforme con los requisitos de la Directiva de Seguridad. Algunos productos pueden estar sujetos también al marcado CE, no es exclusivo de los juguetes, por esto en nuestro entorno podremos encontrar productos que incluyen el marcado CE porque están sujetos con otras regulaciones que así se lo exigen. El juguete, con la inclusión del marcado CE, también indicará para determinados casos que cumple con otras directivas de aplicación, no solamente con la de los juguetes. Es el caso de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética. ¿Cuáles son las exigencias básicas de la directiva para conseguir que lleguen a los niños solo juguetes seguros? La directiva establece una serie de exigencias esenciales de seguridad que todos los juguetes deben de cumplir. Y en especial se exige que los juguetes no comprometan la salud y la seguridad de los niños para los cuales el juguete está destinado teniendo en cuenta su comportamiento. Por otra parte, también exige una serie de requisitos particulares en relación a distintas propiedades como son las propiedades físicas y mecánicas, propiedades químicas, de inflamabilidad, eléctricas, propiedades de higiene y de radiactividad. Las normas armonizadas desarrollan estas distintas exigencias particulares con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los juguetes con las exigencias de la directiva. Por otra parte, se exige que los juguetes dispongan de una documentación a efectos de control en el denominado expediente técnico. Dado que en la comercialización de los juguetes puede haber implicados distintos agentes económicos, ¿de quién es la responsabilidad del cumplimiento de estos requisitos? La directiva establece una responsabilidad distinta en función del papel que desempeña cada uno de los agentes económicos a lo largo de lo que es la cadena de suministro del producto. En concreto, el papel más importante dentro de esta cadena de suministro lo desempeña el fabricante. El fabricante del juguete ocupa el nivel más alto de responsabilidad con independencia de su origen, bien sea de la Unión Europea o del exterior. En concreto, las responsabilidades y obligaciones del fabricante principalmente son: asegurar que el juguete sea diseñado de acuerdo con las exigencias esenciales de seguridad. Establecer documentación técnica y conservarla un mínimo de 10 años. Asegurar que el juguete incluye el tipo, lote, modelo o número de serie que permita su identificación, así como las instrucciones o advertencias necesarias en el idioma donde se comercialice el juguete. Indicar su nombre comercial registrado o marca y dirección como un único punto de contacto. El importador es el siguiente en grado de responsabilidad. Sus obligaciones más importantes son: introducir en el mercado de la Unión Europea solo juguetes conformes, garantizar que el fabricante ha elaborado el expediente del producto y lleva la marca de conformidad, indicar su nombre comercial registrado o marca y dirección, asegurar que el juguete está acompañado por instrucciones e información de seguridad en la lengua comprensible para los consumidores. Por último, el distribuidor es el último en la cadena de suministro del juguete.
sus obligaciones más relevantes serán: actuar con el debido cuidado en relación con los requisitos aplicables. Antes de comercializar un juguete, verificar que incluye el marcado de conformidad, que está acompañado por los documentos necesarios y por instrucciones e información de seguridad en la lengua comprensible para los consumidores. La vigilancia del cumplimiento de las medidas que incluye la directiva corresponde a las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros. En este curso se aconseja la lectura del texto completo de la Directiva sobre Seguridad de los Juguetes. Adicionalmente, la Comisión Europea y otras instituciones publican una serie de documentos guía que pueden ser de interés para la interpretación y correcta aplicación de los requisitos de seguridad que incluye la Directiva de Juguetes.